Buenas noches, queridos estudiantes, ingenieros civiles. Hoy vamos a desarrollar un tema que tiene que ver con las tensiones de contacto, continuando con el tema relacionado con capacidad de carga de fundaciones directas. Ahora vamos a ver cómo se interactúa el suelo, la estructura con el suelo. Eso se llama tensiones de contacto. ¿Cómo transmite la fundación las tensiones a la cimentación? Entonces tenemos nosotros acá una cimentación sobre zapata que está transmitiendo esfuerzos de solicitación, cargas normales, momentos de flexión en X y en Y, y también pueden haber cargas horizontales. Pueden haber, pero generalmente tomamos nosotros las cargas relacionadas con esfuerzos de flexión compuestas rectas u oblicuas. También podemos tener QX, una carga horizontal en X, en Y. ¿Cierto? Entonces tenemos nosotros una planta del cimiento que tiene una dimensión A por B. Entonces, debido a las cargas, debido a los efectos de compresión compuesta, podemos tener compresión compuesta recta, tanto en el eje X como en el eje Y, o podemos tener flexión compuesta oblicua, que la carga está excéntrica respecto a los dos ejes. Vamos a analizar la primera situación, donde tenemos la carga excéntrica respecto al eje X. Por consiguiente, si está excéntrica respecto al eje X, la carga, esta carga la va a hacer flectar la zapata en este sentido. La comprime y la hace flectar. Es decir, que se va a generar un momento flector hacia arriba. ¿Cierto? Entonces, el diagrama de tensión es el que se muestra abajo. Es decir, el momento flector que se genera va a ser paralelo al eje Y cuando la carga está excéntrica en el eje X. Va a ser la carga normal por la excentricidad en Y. Y se me forma un diagrama de tensiones de compresión compuesta, sigma 1, sigma 2, donde acá se comprime menos y acá se comprime más. Y la expresión se la calcula con esta expresión de aquí. Va a ser la carga normal menos, porque es de compresión, partida entre el área de la fundación, más menos, debido al momento flector, momento en Y respecto al módulo resistente a flexión en Y. Tiene que ser menor a la tensión admisible, que la hemos calculado en la clase anterior. ¿Cuál es la tensión admisible? La que resulta de dividir la carga de rotura dividido entre coeficiente de seguridad. ¿Cierto? Entonces esto se parte en dos. Sigma 1 va a ser con signo negativo positivo. Negativo positivo menor a la tensión admisible, que viene dada acá en el diagrama. Sigma 1 sería el valor menor de compresión y sigma 2 sería el valor mayor de compresión. ¿Cierto? Donde el WY se llama módulo resistente en flexión. Valdría la base. La base sería la paralela al efecto del momento. La altura sería la distancia perpendicular al efecto del momento dividido entre 6. Eso nosotros lo conocemos como módulo resistente en flexión. Ahora vamos a ver, cuando la excentricidad esté paralela al eje Y, tenemos el efecto contrario. Vamos a tener que esta fundación flecta en este sentido. Al estar la carga acá, esto se va generando un momento en este paralelo al eje X. Por consiguiente, el momento en X generado por la excentricidad en Y va a ser la carga normal por la excentricidad en Y. Y eso lo calculamos por la sigma 1, 2, va a ser la carga normal sobre área más menos el momento en X sobre W en X. Tiene que ser menor a la tensión admisible. ¿Correcto? Entonces, particionando, tensión 1 va a ser N sobre A negativo más momento en X sobre W en X, menor o igual a la tensión admisible. Y así de la misma manera para sigma 2. Y el diagrama de tensiones se forma así. Aquí tenemos nosotros la sigma 1, la tensión menos que comprime menos al terreno, y la sigma 2 que comprime más al terreno. ¿Correcto? Entonces estamos hablando de flexiones, de compresiones, compresiones excéntricas rectas. Ahora vamos a ver compresiones oblicuas. Compresiones oblicuas. ¿Qué quiere decir eso? Cuando la excentricidad, cuando la carga tiene dos excentricidades, tanto en el eje X como en el eje Y, por consiguiente se genera un estado de tensiones en el terreno que está fuera de los ejes de simetría de la cimentación, ¿correcto? Pues se llama oblicua, donde acá se genera la sigma 1 y acá se genera la sigma 2. La sigma 1 es la tensión menos comprimida y la sigma 2 es la tensión más comprimida. Y la fórmula ya es la fórmula completa, que dice sigma 1, 2 va a ser la carga normal partida entre el área, más menos el momento flector dividido entre el módulo resistente en flexión X, más menos el momento en Y dividido entre el módulo resistente en flexión en Y. Tiene que ser menor o igual a la tensión admisible del suelo.
Ya sabemos nosotros que la tensión admisible del suelo, repito, es la carga de rotura del terreno partida entre el coeficiente de seguridad, que nos garantiza condiciones de estabilidad del cimiento ya en proceso de trabajo, ¿correcto? Y eso se particiona en la carga normal, con negativo, positivo, positivo, negativo, negativo, negativo. Es por ello que la parte más comprimida es la sigma 2, ¿correcto? Entonces, vemos nosotros que estos son los conceptos que tienen que ver con la evaluación de las tensiones de contacto. Esa es la carga que se transmite al terreno. Y esa tensión que se transmite al terreno tiene que ser menor o igual a la capacidad de carga del suelo, porque si fuera mayor, pues lógicamente va a generar problemas de inestabilidad en la interacción suelo-estructura. De fundamental importancia evaluar las tensiones de contacto para saber cuál es la carga que nosotros transmitimos a través de nuestras estructuras al terreno y que el terreno tenga la capacidad de respuesta de poder asimilarla y resistirla. Okay, entonces esa es toda la teoría relacionada con el diseño de fundaciones directas. La próxima clase veremos un ejercicio de aplicación que tiene que ver con la evaluación de las capacidades de las tensiones de contacto ya en la vida real del diseño de la ingeniería geotécnica. Muchísimas gracias, queridos jóvenes.